Muy buenas tardes, noches, hermanos. Les saludo ya. Esta es la última clase de cómo preparar bosquejos en este año. Luego vienen 2 semanas de vacaciones y primero Dios, si Dios lo permite y si hay posibilidad, pues reanudamos propiamente en el próximo año, en el mes de enero. Estamos viendo cómo preparar bosquejos. Esta clase espero que les sea útil. Si usted, Dios ha puesto su corazón en ayudar en la predicación en la iglesia, también o ayudar en algún ministerio como el ministerio de las hermanas, niños, jóvenes, si Dios ha puesto en tu corazón, ha puesto en su corazón ayudar, y también en discipulados, clases extramuros, ya cuando uno quiere hacer un estudio ahí en casa, pues esta clase es para ello. Estamos viendo básicamente cómo preparar bosquejos. Después vamos a ver otras clases. También lo he juntado con otra clase que he estado tomando y que es importante, cómo cuidar el contenido de nuestras predicaciones o de nuestros estudios para que no terminen siendo estudios propiamente lejos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y lejos de lo que el texto bíblico dice. Y pues vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde, noche, por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de mis hermanos, hermanas, en cada una de sus necesidades espirituales. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdanos, pon en nuestro corazón el querer servir, el querer anunciar las buenas nuevas, el querer ayudar a la edificación de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a servirte de una manera eficaz, no solamente en conocimientos y técnicas, pero sobre todo en lo espiritual. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, especialmente a nuestro hermano Víctor, que es alumno de esta clase. Te pedimos, Señor, tu bendición para él, que pueda recuperarse pronto de la COVID, Señor. Bendice grandemente, te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar. Muy bien, concretando en lo que hemos visto en capítulos anteriores, lo primero que hacemos nosotros es buscar en oración el asunto que vamos a tratar. Hemos visto que eso es lo primero que hacemos, asunto a tratar. Oramos pidiendo a Dios que nos dé el mensaje apropiado para la necesidad apropiada al pueblo de Dios. No es lo que yo creo que debería de ser, porque pues a mí me cae gorda tal situación o no soporto tal reacción y entonces busco y eso predico. No, es pedirle a Dios en oración que nos dé el tema, que nos dé lo que las hermanas necesitan si están pensando en clase de señoritas o en clase de hermanas, lo que los niños necesitan si están pensando en hacer una mini predicación para niños, o lo que los jóvenes o lo que los adultos necesitan en caso de predicaciones y en caso de estudios bíblicos también. Entonces es lo que primeramente buscamos. Luego buscamos el texto que define nuestro asunto, el texto que define el asunto. Un versículo, algo que nos permita, algo que sustente lo que vamos a decir de una manera enfática, pero hay que recordar que no escojo el texto y después me voy a pasear por otro lado y nunca regreso al texto. No es encontrar un trampolín, es encontrar un texto que defina lo que quiero tratar y de ahí y que voy a tratar en algún momento. Entonces, a veces el texto viene primero y luego viene el asunto. A veces sucede así, especialmente en los sermones textuales o en los sermones expositivos. A veces no, a veces primero llega el asunto y después llega el versículo o el texto completo que voy a usar para poder para poder tratar mi asunto. En otros casos, a veces, como les digo, va a depender de lo que yo voy a tratar. Hemos visto hasta este momento 2 clases de sermones.
el sermón textual. Probablemente cuando es el sermón textual, definitivamente va a llegar primero el texto y después vamos a tratar del asunto. Pero también hemos visto el sermón temático. Un tema puede ser una doctrina, puede ser una necesidad espiritual de la congregación, y llega primero el tema. Entonces ahora tengo que buscar un texto principal que me va a permitir, que va a sustentar el tema que yo quiero tratar. Obviamente, como les digo, hay que tener bastante cuidado, como lo hemos visto en las dos clases especiales. Hay que tener cuidado no porque yo quiero tratar de cierto tema y viene la palabra, por ejemplo, quiero tratar el tema acerca de que no hay que decir mentiras. Y hay un versículo que por ahí dice mentira, nada más porque dice la palabra mentira y pum, lo jalo y lo pongo ahí como mi texto principal. No, hay que leer el versículo, pero también hay que leer en qué contexto viene. Hay que ver en qué contexto viene para no sacar ese texto de contexto y convertirlo definitivamente en un pretexto. Entonces tenemos el asunto a tratar, el texto que define el asunto, ya sea si es textual, el texto me va a dar probablemente el asunto, y si es temático, probablemente el tema va a venir primero. También puede ser que usted se encuentre con un tema, con algo que usted quiere tratar, y hay un versículo ahí en la palabra de Dios que no nada más que sustenta su tema, sino que le da el mismo bosquejo, el bosquejo completo. Está también diseñado ese versículo que de ahí mismo puede sacar toda su predicación o toda su enseñanza. Entonces también puede llegar a pasar que en un sermón textual o en una clase textual usted encuentre primero el tema y después el texto. No es algo así como casi siempre va a ser en ambos casos. Y bueno, ya que usted tiene todo eso, va a concentrar el mensaje, todo el mensaje que quiere dar lo va a concentrar en una frase corta. Va a concentrar el mensaje en una frase corta y va a escribir el tema. Va a escribir el tema. Por ejemplo, yo quiero tratar por qué era necesario que Cristo viniera, y lo concentro en un tema. Era necesario que Cristo viniera por causa de nuestro pecado y nuestro mal corazón. En una sola frase ya definí el tema. Quiero tratar acerca de nuestro pecado y nuestro malvado corazón, y pum, ya lo concentré, y ya de ahí voy a sacar mis puntos principales. Entonces ya tenemos esa concentración del tema, ya tenemos el texto, ya tenemos el asunto que voy a tratar, y ahora lo voy a definir en puntos principales. Entonces hago varias proposiciones principales para poder explicar lo que voy a decir. Entonces escribo varias proposiciones principales. Entonces, por ejemplo, nada más por citar un ejemplo, lo voy a escribir aquí arriba. En caso de que sea un sermón, diríamos, un sermón textual. Un sermón textual, por ejemplo, tomemos Efesios capítulo 2, pensando en un sermón textual. Efesios 2, 1 al 3. Efesios 2, 1 al 3.
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, tendría que sacar mi asunto, tendría que sacar, ya tengo el texto, tendría que sacar una oración enfática para decir el tema, y de ahí tendría que pasar a hacer mis puntos principales. Mis puntos principales podrían, pensando, como son 3 versículos, pueden ser tres textos en ese sentido. Pues podría ser, y él, pensando en el versículo 1, y Él os dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Sin Cristo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estábamos bajo el dominio de Satanás, en los cuales también nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos bajo el dominio de la carne. Entonces tenemos esos 3 puntos principales que pueden ser, constituirían el esqueleto del sermón. Esto es en el caso de un sermón propiamente textual. Ahora, si yo quisiera hacer un sermón propiamente, diríamos, propiamente temático, por ejemplo. La naturaleza del pecado. El pecado en el creyente. Se me ocurre de una trayectoria continua, y de un corazón malo. Y ya tengo, por ejemplo, un esqueleto de un sermón. Ya tengo básicamente los puntos principales. Tengo mi tema, tengo mi texto. En el caso mi texto podría ser Romanos 3:23. Entonces ya tengo mi esqueleto del bosquejo. Ya nada más tengo que tendría que hacer una introducción, una conclusión en ambos casos. Pero si ustedes se fijan, aunque esto es un esqueleto, es como que el apoyo a lo que voy a enseñar. En realidad esto no constituye el cuerpo en sí. Es como si tuviéramos un esqueleto, y ahí está el esqueleto. Pues el esqueleto por sí mismo no puede vivir, no puede caminar por sí mismo, necesita revestirse de los órganos, de músculos, necesita los sistemas que componen el cuerpo humano, todo lo demás, el cerebro y todo lo demás, y para poder funcionar. De esta misma manera, aunque ya tenemos estos puntos, diríamos, necesitamos pasar a las que serían las divisiones principales, a las que serían más bien no las divisiones principales, a las divisiones dentro de nuestro sermón. Esto por sí mismo nos puede ayudar a salir del paso si tenemos bastantemente versículos, por ejemplo.
podríamos tener bastantes cosas que decir, y si fuera rápido, un devocional muy cortito, a lo mejor esto nos ayuda, pero para una clase de 1 hora no nos ayudaría. Para un devocional de 20, 30 minutos probablemente, a lo mejor, y sí, una predicación en la iglesia sería así como que muy difícil, a menos que haya bastante práctica y bastante conocimiento de muchos versículos. Simplemente esto sería suficiente. Entonces, si lo dejamos así, estábamos muertos en Cristo, estábamos bajo el dominio de Satanás, estábamos bajo el dominio de la carne. A veces como que más o menos nos da una idea de lo que vamos a decir, y al oyente más o menos le va a dar una idea de lo que vamos a hablar, de una trayectoria continua, de un corazón malo. A lo mejor costaría un poquito de más trabajo entenderle. Así que en este sentido, las subdivisiones que van aquí adentro, que van a rellenar las divisiones principales, son para dejar más claros los pensamientos, son para darle un sentido más detallado a lo que queremos decir, tanto para nosotros como para los oyentes. Por tanto, las subdivisiones son solamente son solamente el desarrollo de cada división principal. Es decir, que una subdivisión del punto A no debe estar tratando de explicar a la división del punto B. Entonces, las subdivisiones del punto A solamente son para dejar en claro lo que quiero decir en el punto A, en el punto B o en el punto C. Punto A, estábamos muertos sin Cristo. Punto B, estábamos bajo el dominio de Satanás. Punto C, estábamos bajo el dominio de la carne. El pecado en el creyente, Romanos 3:23, de una trayectoria continua, de un corazón malo. Entonces, las subdivisiones tienen como finalidad explicar esas divisiones principales. Por lo tanto, las subdivisiones deben cumplir una de dos cosas: o explicar lo que no es claro en mi división principal, o demostrar que lo que es mi división principal está en lo cierto. Entonces tiene como dos finalidades básicas: o explicas lo que quisiste decir en tu división, o pruebas lo que quisiste decir en tu división. Algunas veces simplemente la subdivisión es una respuesta a las preguntas que surgen en las divisiones principales. Vamos a hacer brevemente unos ejemplos al respecto. Entonces estábamos muertos sin Cristo, Efesios 2:1, y podemos poner, ¿se acuerdan del versículo? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sin Cristo estábamos muertos. En delitos. Sin Cristo estábamos muertos en pecados. Si ustedes se fijan, acabo de explicar mi punto A. Sin Cristo estábamos muertos sin Cristo. Sin Cristo estábamos muertos en delitos, y sin Cristo estábamos muertos en pecados. Tendríamos que definir básicamente las palabras que vienen ahí y explicárselas. Luego dice Efesios 2:2, que sería nuestro siguiente punto. Efesios capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo hablando de los delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces tenemos que estábamos, en nuestro punto B, estábamos bajo el dominio de Satanás. El versículo 2. Y tendría que hacer una explicación acerca de lo que quiero decir ahí. Siguiendo la corriente de este mundo, que está bajo el dominio de Satanás, conformados a lo que Satanás quería, y
como hijos de desobediencia. Entonces, básicamente ya tengo 3 puntos de mi punto principal B. Ahora llego a mi punto C, que es entre los cuales también nosotros vivimos en todo otro tiempo con los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces tenemos nuestro punto C, estamos bajo el dominio de la carne. Entonces, bajo ese ejemplo, pues podemos notar que dice ahí, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Vivimos haciendo la voluntad de la carne. Vivíamos haciendo la voluntad de los pensamientos. Éramos hijos de ira. Entonces, si usted se fija, tenemos nuestros puntos principales, que básicamente es el esqueleto, y si ustedes hacen ya todo, ya usted ya puede ver, ya está agarrando forma mi bosquejo, ya agarra forma el bosquejo cuando usted empieza a hacerlo de esta forma. Entonces, las subdivisiones tienen como finalidad explicarnos las divisiones principales. Entonces, a veces el texto, como lo vimos aquí, el texto me da mis divisiones principales, y ahora tengo que explicar esas divisiones principales en subdivisiones más pequeñas que me permitan aclarar lo que quise decir en mi división principal. Entonces, sí, es fácil tener ya las divisiones principales, ahora hay que trabajar en las subdivisiones. Por ejemplo, el otro ejemplo que les relaté. Muy bien, en nuestro siguiente ejemplo, que es un sermón temático, ya no sería el texto mismo el que nos da básicamente lo que queremos hacer. Pues tenemos nuestro tema, el cristiano entiende qué es el pecado. Lo asimila bastante bien. Y básicamente dos puntos principales pueden surgir de ahí. El punto principal sería, entiende que es asunto de trayectoria. Y 2, entiende que es asunto del corazón. Propiamente estos 2 puntos me dan una idea general de lo que quiero tratar, pero voy a necesitar hacer subpuntos. En primer lugar, voy a tener que reconocer, voy a poner punto A, el primer subpunto, trayectoria que comenzó antes de nosotros, de nuestra existencia. Segundo, trayectoria que
continúa durante nuestra existencia. Y punto 3, trayectoria que culmina en el juicio anterior. Dos, entiende que es asunto de corazón. Primer punto. El corazón es engañoso, es en esencia malo. Y punto 2, el corazón es en esencia, el corazón está en contra, enemistado con Dios. En ambos casos voy a tener que buscar citas que respalden lo que estoy proponiendo, y sí hay bastantes, o sea, no se las voy a dar porque ese es asunto de una predicación futura. Entonces, básicamente tenemos lo que son los subpuntos, lo que es el punto principal, y luego ahora vienen puntos pequeños que me permiten explicar mi punto principal. Entonces, con esto termino la explicación de esta clase. Queda como tarea para la próxima vez que nos veamos y durante las vacaciones, como tarea un sermón textual. Vamos a dejar Lamentaciones, ya les doy el texto, Lamentaciones 3, 21 al 23. ¿Qué tengo que hacer ahí? Acuérdense qué asunto puedo tratar, cuál sería mi tema, mis puntos principales y unos subdivisiones que me expliquen mi punto principal. Entonces eso lo vamos a hacer. Después vamos a dejar como tarea un sermón temático. Pueden irlo preparando si quieren, pero eso es lo primero que vamos a hacer. Pues hemos visto, todavía no terminamos las subdivisiones, todavía nos falta ver algunos detallitos de las subdivisiones, pero con esto terminamos la clase del día de hoy. Y pues ya saben, 2 semanas de vacaciones, estemos orando unos por otros para que podamos reanudar todos juntos en el próximo enero. No olviden orar por el hermano Víctor, él es compañero de ustedes en esta clase. Él se encuentra enfermo de COVID junto con su esposa y un par de niños de la casa hogar. Entonces estemos orando por ellos para que estén bien, y en enero los podamos saber de ellos y podamos ver que están bien y se están incorporando a las clases. Bueno, con esto nos despedimos y nos vemos la próxima después de vacaciones. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde noche por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada hermano, cada hermana, que puedan tener unas buenas vacaciones, un buen tiempo de descanso. Ayúdanos a ser precavidos, a confiar plenamente en ti, descansar en ti, pero también ser precavidos, resguardados, tomando decisiones sabias que se toman a raíz de estudio de tu palabra y comunión contigo. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú nos has dado en este año. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y nos estamos viendo.